¿Cómo eran las armas de los conquistadores españoles? En principio, se sabe que no eran uniformes. ¿Por qué? Por el dinero. De calidades distintas, algunas ya gastadas y en malas condiciones, otras antiguas y defectuosas. Así eran más o menos las armas que los conquistadores tuvieron que cargar hacia su expedición en el territorio de lo que es hoy México. Se sabe que, en los primeros 50 años de la conquista, las armas utilizadas provenían de dos épocas distintas: el fin de la Edad Media y el comienzo de la época renacentista. Para el ejército de Cortés, las lanzas y picas, las espadas grandes y tajantes, así como las espadas grandes, eran parte del repertorio. No hay que olvidar también a las otras armas, los caballos y los perros. En el territorio mexicano no había presencia de caballos desde hace milenios. Su valor para los españoles era tanto que se les cuidaba inclusive más que a los propios soldados. En lo que respecta a los perros, si bien ya había en territorio mesoamericano, estos eran más bien pequeños y silenciosos, a diferencia de los alana, mastín y dogo que viajaron desde Europa. Los perros, como los caballos, fueron sin duda un factor psicológico a favor de los españoles. ¿Y las armaduras? España venía de la época medieval baja, justo entrando en la renacentista. Sus armaduras eran blancas de hierro, muchas todavía con el estilo de la Reconquista de Granada a finales del siglo XV. Eran de fabricación española y de Milán. Bienvenidos al especial 499, episodio 9. El tema, la armadura del conquistador. Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches. Les doy la más cordial bienvenida a el episodio 9 ya de estos especiales que hemos estado haciendo de la película 499 de Rodrigo Reyes. Ya por ahí noté en uno de mis audios que se me fueron 90 años, entonces en uno puse ahí 409, pero no, 499 de Rodrigo Reyes. Ya son 9 episodios justamente y todavía nos espera uno más para este cierre de 10 episodios. La verdad es que ha sido un ejercicio muy interesante poder seguir la película de esta manera, profundizar también de esta manera con este documental de Rodrigo Reyes. Y bueno, como ya escucharon, en el episodio 7 estuve en el Zócalo, pude conocer ya finalmente personalmente a Rodrigo Reyes, también a Eduardo San Juan, y no solamente a Eduardo San Juan, sino también a su armadura. Y a raíz de eso es que salió la invitación de mi invitada para este nuevo episodio, quien es Clarisse Montt. Clarisse, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muchas gracias por la invitación. Pues me encuentro bien, cansada de trabajar todo el día, pero contenta, como siempre, con los resultados del arduo esfuerzo. La gente no lo sabe porque esto es un audio, pero tienes detrás, a un lado, vestuario. ¿Es el vestuario de trabajo con lo que estás trabajando normalmente, Clarisse? Pues estos son elementos que estoy revisando. Además del vestuario, me gusta mucho la modificación de prendas, sobre todo que van enfocadas a evitar el álgido consumo de ropa que pues contamina tanto nuestro planeta. Entonces esas están ahí en espera de que les haga yo cositas para transformarlas en nuevas prendas, darles un segundo uso, tercero o cuarto, y pues llevarlas a otra finalidad, ¿no? Y que no terminen en la basura tan rápidamente. Buenísimo. Pues Clarisse, justamente platícanos, ¿cuál es tu formación y a qué te dedicas? Aquí tienes tu crédito en la película como la diseñadora de vestuario, pero cuéntame un poquito de ello. Claro que sí, Enrique. Pues yo me formé en la Escuela Nacional de Arte Teatral en una época en la que se estudiaba tanto escenografía como iluminación y vestuario y también producción. Entonces he tenido la gran fortuna de dedicarme a todas esas áreas en artes escénicas y en medios audiovisuales he decidido enfocarme exclusivamente al diseño de vestuario. Tengo ya varios años también dedicada a esta labor. Y pues esa sería mi formación. Tengo también una especialidad en diseño textil y prácticamente soy una apasionada de la vestimenta histórica, de estudiar todo lo que tiene que ver como con
cómo ha ido modificándose el estilo en que nos hemos ido vistiendo a lo largo de los años. Para mí, hablar de vestimenta es hablar de antropología, es hablar del ser humano, es hablar de mucho más que este tan conocido discurso de que la ropa o la moda es banalidad. Se describe mucho más a través de la ropa de lo que podemos imaginarnos, no solamente a nivel de sociedades, cuando estamos hablando de piezas históricas, sino a nivel personal, y por eso pues me apasiona el diseño de vestuario, porque creo personajes en conjunto, claro, con los intérpretes, con los actores, las actrices, a partir de lo que están portando en su vestuario, ¿no? Entonces, eso pues es parte de las cosas que me apasionan en la vida, y pues he tenido esa suerte de dedicarme no solo a lo que estudié, sino, y además pues con un gran privilegio, porque es una de las pocas escuelas a nivel Latinoamérica en donde se puede estudiar esto, y bueno, pues dedicada ya hace más de 15 años enteramente a mi profesión, así que pues no puedo más que estar agradecida y feliz. Enrique, ¿cómo ves? Como difusor de la historia que soy, Clarice, la verdad es que no, o sea, sí me acuerdo de repente quizá el interés de fijarme, no sé, por ejemplo, en el nacimiento de los tacones, ¿no? O todos estos ropajes de estas grandes cortes europeas. Pero no, nunca había aterrizado muy bien en el asunto del vestido, que bueno, finalmente nos ha acompañado desde siempre, en diferentes maneras, ¿no? Inclusive hasta los hombres prehistóricos de alguna manera también. Y me parece muy interesante justamente todo esto que marcas. Y sobre todo, pues te digo, tuve la oportunidad de ver ya la armadura de Eduardo San Juan, del Conquistador de 499. Y me pareció un trabajo impresionante, te felicito por él. Y justamente platicando brevemente con Rodrigo, antes de que me pasara tu contacto, porque le dije, oye, quiero hablar con ella, me decías que justamente, y todo esto que mencionas, me gustó el tratamiento que le dio a esta ropa. Pero platícame, Clarice, ¿qué fueron los primeros trabajos de ropa histórica que trabajaste? Y si te gusta alguno en específico que nos quieras platicar de él antes de entrar ya de lleno a la armadura del conquistador. Bueno, pues prácticamente mi primer proyecto formal fue una obra de Molière que se llama El Impostor, Tartufo el Impostor, que dirigió la maestra Mercedes de la Cruz. Con ese proyecto, que está ubicado en el periodo barroco, me gané el Premio Nacional de Diseño de Vestuario de la EDIMBA, que es la razón por la cual estudié la especialidad en diseño textil. Entonces, creo que desde muy temprana mi carrera, la vestimenta histórica ha sido parteaguas, ¿no? De ahí, pues, ¿qué te puedo decir? Óperas que he diseñado como Las bodas de Fígaro o Bohème, que bueno, pues hay que no solamente tener una buena investigación histórica, sino traducirla a las necesidades, en el caso de las artes escénicas, de una puesta en escena. Y en cuanto a películas y documentales, como es este caso de docuficción, pues solamente he trabajado vestimenta histórica con Rodrigo hasta el momento. En otros proyectos, pues se ha tratado de vestuario contemporáneo, ¿no? Pero definitivamente es una de mis grandes pasiones, el tratamiento histórico de las prendas y también la traducción, porque es muy difícil hacer arqueología en cuanto a vestuario, no solo porque es incosteable, sino porque ya la lectura del ojo contemporáneo no podría entender la moda real de la época a la que corresponde. Tan solo los materiales a veces podrían ser inconseguibles, y los acabados serían piezas que tendríamos que realizar en meses de trabajo, ¿no? Y por otro lado, los cuerpos también son distintos. Es imposible querer vestir hoy día a alguien como en un corset barroco, porque nadie tiene el cuerpo tan deformado como para realmente verse como la gente se veía. Y solemos cometer un poco el error de leer las pinturas como documentos históricos de vestimenta, cuando pues por supuesto por el tiempo, por mucha restauración que tengan, pues los pigmentos van variando,
y no podemos imaginarnos, por ejemplo, el nivel de colores tan intensos que había, por ejemplo, en una corte barroca, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo de una vestuarista en cuanto a vestimenta histórica es hacer una traducción para que el ojo contemporáneo pueda leer la silueta de la época, pero desde el hoy, ¿no? Entonces, la arqueología realmente nos hace, a mí me gustaría mucho, en el caso de 499, pude hacer algo bastante acercado a una documentación casi arqueológica del vestuario. Nunca había pensado en esto que dices de las pinturas. Finalmente uno las ve, piensa que, digo, ya también uno va investigando que físicamente igual no eran así, pero nunca había pensado en la silueta, en la figura. Digamos que era una especie de Photoshop de la época en la que se iban estilizando de cómo querían inmortalizarse y pues ahí quitarse algunos kilitos de más. Claro, no solo eso, por ejemplo, en el caso del periodo isabelino o renacentista, que ya se empiezan, bueno, la moda de la época era los pantaloncillos cortos o históricamente llamados greguescos, que pues se veían estas medias, ¿no? Que usaban los hombres y parecen estar bien entalladitas a las piernas masculinas. Sin embargo, esto física y técnicamente a nivel de evolución de tecnología textil no era posible, porque no existía la licra. Mm. Entonces, sí eran tejidos de punto muy finos, pero tampoco lo suficiente o con tal elasticidad como para sostenerse. Ellos en realidad usaban ligas o listones para detenerlas. Entonces, los cuadros pareciera que son medias casi que de licra, pero esa no es la realidad. En realidad deberíamos estar viendo muchas arrugas, ¿no? Eso es como, por ejemplo, un detalle. Y en cuanto al tema de los colores, por supuesto que en cuanto pudieron, no sé, se abrieron estas rutas comerciales bueno, con la llegada a tierras americanas, ¿no? Pues empezaron a comerciarse diferentes pigmentos, diferentes situaciones. Nadie iba a buscar un pigmento suavecito. Era como, este es el nuevo color, nunca antes visto, nunca antes usado, yo lo quiero. Y si puede ser más amarillo, perfecto. Y si puede ser más rojo, más rojo. Y si puede ser más azul, más azul. Entonces, la verdad es que en el paso de los años, sobre todo en épocas en las que se usaban pigmentos naturales, tanto en las pinturas como en la vestimenta, lo que tenemos hoy día son registros del deslavado de esos colores que originalmente eran de verdad intensos. Y basta con leer algunos documentos, algunas narrativas contemporáneas a esas épocas para saber, porque se habla mucho a veces de las telas o de los trajes de ciertos personajes importantes, ¿no? Donde se menciona, parecía el sol, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Luis XV. Pues claro que traía un amarillo, pero de verdad intenso, ¿no? Le pusieron todo el pigmento posible a ese textil. Entonces, a veces queremos leer la época como en colores suavecitos, ¿no? Como relajados, como apastelados. Y históricamente esa no sería la realidad, ¿no? Entonces, es todo un tema bastante delicado, ¿no? Pensar en esto. ¿Cómo ves, Enrique? Muy interesante, Clarice. Oye, ¿cuándo conoces a Rodrigo Reyes? ¿Cómo te acercas ya a 499? Pues lo conozco, la verdad es que por mucha suerte, porque me parece un artista de verdad con una visión y una misión muy congruente y muy profunda de qué decir, ¿no? Creo que a veces hace mucha falta tener claro qué queremos decir con lo que producimos, ¿no? Y a Rodrigo lo conozco por recomendación de Pablo Mondragón, que Pablo Mondragón fue amigo desde muy los principios de los 2000, El y episodio que te antecede, perdón, Clarice, es entrevista con Pablo justamente. pues Pablo fue quien, en cuanto surgió oigan, pues parece que aquí sí vamos a necesitar a alguien que nos arme este vestuario. Él hizo la recomendación porque nos encontramos en un evento al que él fue de un encuentro de cine y Mérida, donde yo estaba
estrenando justamente una ópera histórica y él fue, entonces vio mis bocetos y todo, entonces se le quedó muy grabado que yo tenía que ver como con el vestuario histórico. Entonces me recomendó con Rodrigo y a Rodrigo lo conocí a partir del proyecto, es decir, la primera llamada de Rodrigo fue, ¿qué onda, Clarice? Me recomendaron contigo, estoy buscando un vestuario de un conquistador. Como ves, nos entrevistamos, nos reunimos, me contó el proyecto, me enamoré de la propuesta desde el segundo uno, ahora sí que me atrapó su concepto, me atrapó todo lo que él quería comunicar, creo yo, pude como entender hacia dónde iba todo el camino y pues ahí empezamos esta relación. Yo tengo mucho cariño y mucho respeto por Rodrigo en muchos niveles, me parece un ser humano del que estoy muy agradecida de conocer, ¿no? Y además, pues de trabajar con él, ¿no? Entonces así fue la cadenita de eventos afortunados. Sí, sin duda, muy afortunados y sobre todo viendo el traje, la armadura. Te digo, estábamos ahí en la plancha del Zócalo frente a esta maqueta del Templo Mayor, que bueno, ya ese es otro tema. Pero bueno, y de repente pues sí llamaba muchísimo, muchísimo la atención tu armadura. ¿Cómo lo trabajaste? Y también me gustaría saber si fue, me imagino que sí, con ya la presencia de Eduardo San Juan, el actor del Conquistador. Pues no, Ok, a Eduardo lo conocí por videollamada y su mamá, que es una mujer lindísima y que además pues sabe de costura, me hizo favor de apoyarme en videollamada para tomarle las medidas. Yo wow. le iba diciendo, digamos que yo ponía la cinta en mi cuerpo y le indicaba dónde necesitaba la medida y así me la mandaron. No es la primera vez, yo en realidad no empecé a hacer trabajo virtual con la pandemia, yo tengo mucho tiempo trabajando de manera híbrida, remota y presencial. Ahora sí con la pandemia he hecho varios proyectos únicamente de manera virtual, incluidos de iluminación escénica y bueno, tema aparte. Así fue que se tomaron las medidas, se trabajó el traje y Eduardo ya vino a probárselo prácticamente acabado. ¿Por qué? Porque por los tiempos no podía yo esperarme a ver a Eduardo antes como para tomarle directamente en persona las medidas y Ujú. bueno, pues esas eran las necesidades, así se trabajó la pieza, ¿no? Realmente a partir de unas medidas virtuales. ¿Y cómo te documentaste para ello, para este editorial que presenta este episodio? Pues estuve ahí medio investigando cómo eran las armaduras y las armas y pues venían ahí con equipos pues medio de tocho morocho, ¿no? O sea, porque pues no había tanto dinero para ello, pero cuéntame un poquito cómo te documentaste para ello y cómo diseñaste este traje del conquistador, que además también pues tenía otro elemento que era que se perdió en un náufrago, era un náufrago, perdón, y bueno, pues otros elementos que quizá te haya querido meter, comentar Rodrigo al respecto. Sí, pienso que en cuanto me compartió Rodrigo su intención, yo entendí que lo más importante para este vestuario era que se sintiera real, que no podíamos jugar a la broma, que no se podía ver un disfraz, que no se podía ver algo falso. Ujú. Entonces, a lo primero a lo que me abogué fue a la parte de fibrología. Entonces me fui a buscar telas que pudieron haber existido en esta época. Entonces conseguí un terciopelo de algodón, busqué tela también de algodón para la camisa, de un calibre más suave que la de las calzas que lleva el personaje. Y de ahí hice un trabajo de teñido. Sí usé materiales sintéticos, digamos, químicos para teñir, pero busqué el Pantone que diera pigmentos que pudiesen haber sido correspondientes a la época. Entonces, digamos que aunque no es un vestuario zoológico del todo,
sí cumple con varios elementos formales que lo pudieran ubicar en ese periodo. Eso en cuanto a la parte de todo lo que son textiles. El vestuario a mí me habría gustado muchísimo costurarlo a mano, como habría sido una pieza real de este personaje ficticio, pero si lo imaginamos en su contexto, pues habría sido todo un traje de sastrería a mano, aunque fuese pobre, ¿no? Es decir, la gente tenía una pieza de vestimenta y bueno, pero era hecha de sastre y era todos los acabados a mano. Esto pues no era viable ni por tiempo ni por recursos, así que todo se hizo de manera con una confección normal, contemporánea, pero yo le di a todas las costuras visibles un repaso a mano para que en las tomas, en los acercamientos, que no es que haya tantos, pero le daba como esta sensación de, pues sí es una pieza cosida a mano. Es muy obvio en películas históricas cuando ves una toma, un close-up, ¿no? Y notas la costura máquina. Son cosas en las que yo me fijo mucho y digo, bueno, está muy bien todo, siempre respeto mucho el trabajo de todas mis colegas y mis colegas que también se dedican a vestuario, pero creo que ahí es donde se notan estas pequeñas, sutiles minucias, ¿no? Que hacen la diferencia. Entonces, pues yo me dediqué como unos 3, 4 días a repasar todo el traje con costura a mano, ¿no? Como, digamos, ya de decorado realmente, pero pues la cámara, si se acerca, hubo una parte de texturización, de ambientación, que también es otra de las cosas que me apasiona mucho hacer, donde estuve tratando la tela. Primero hice pruebas en tela con sal. No es la primera vez que meto vestuario para cine al mar. Antes de este proyecto, diseñé el vestuario para Vicente, un mediometraje con el que me conseguí la nominación para Saint-Tropez. No me acuerdo ahorita el año, por ahí de 2014, 2015, no sé. No gané ni mucho menos, pero bueno, ya fue como todo un halago. Pero ahí diseñé un vestido de novia que estaba en el mar, ¿no? Entonces también hice esa parte como de hacer esas pruebas. Ya tenía yo como esa expertise, ¿no? El vestuario se va a meter al mar. Entonces, hice ese mismo procedimiento porque además me gusta mucho la parte como, pues sí, la ñoña, ¿no? Entonces tomaba una cantidad, unas bandejas con sal y metía una tela, otra, así elegí las telas, y luego veía como qué pasaba con el tiempo, ¿no? Con el agua de sal en la tela. Entonces, pues obviamente este vestuario, en el transcurso que se rodó el documental, además de que se rodó en 2 partes, pues tuvo tintorería. Entonces, esta textura no podía ser realista, así que la hice. Pero con esta investigación detrás de cómo se miraba la tela expuesta a la sal y al sol. Entonces le di ese tratamiento, un poco pensando también en qué pasa, como dónde se desgasta o dónde se ensucia, pues por el propio sudor. Tampoco es que la gente andaba por ahí lavando su ropa muy a menudo. Sí. Entonces todo eso fue parte como del proceso, ¿no? Que me preguntas de cómo fue la investigación. Es más un ejercicio de imaginación en base a mi conocimiento histórico, ¿no? Tanto de los textiles y pues imagina, bueno, este personaje pues no solo viajó en el tiempo, sino que estuvo en el mar, etcétera. Entonces, ¿cómo le das realismo a esa historia? Pues investigando qué le pasaría a los materiales si realmente esa ficción fuese verdad, ¿no? Porque creo que lo más rico de este trabajo es que se siente verdadero, o sea, que de repente sí este desconcierto de, ¿y este personaje que hace aquí? Se logra porque te la crees que viene de ese periodo, ¿no? Entonces, además eso evita que ofenda, ¿no? Eso evita que genere, eso era para mí muy importante, lo platiqué muchas veces con Rodrigo, que además es un ser muy consciente, le tengo mucha admiración y cuando me refiero a él tú lo vas a notar porque es muy evidente y no lo oculto para nada, ni tengo razón por qué hacerlo, pero era esa también como una prioridad, ¿no? O sea, que no generara como una cosa de, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué está así? Sino que fuera ese sentido propio de, pues sí podría ser, ¿no? Y jugar con esa premisa. ¿Y qué pasa si realmente un personaje de esa época se aparece hoy, ¿no? Sí, sobre todo
en el marco de las historias que está escuchando el personaje, ¿no? Si a mí me daba pena entrevistar y he estado haciendo las entrevistas con los personajes que aparecen en el documental por las historias duras, ¿no? Y porque a uno le da vergüenza que estas personas estén sufriendo y padeciendo eso, sí me imagino la pena que ha de haber sentido Eduardo San Juan, la responsabilidad también de esto de no ofender cuando también está con los migrantes, ¿no? Y se está metiendo con ellos. Esa delgada línea que sí, creo que se marca muy bien pues, felicidades por el trabajo, la verdad es que es un trabajo muy bueno. Nos estabas hablando mucho de las telas y todo eso, pero cuando yo estaba ahí sentado con Eduardo San Juan en el Gran Hotel de la Ciudad de México, en la terraza, se estaba intentando quitar la armadura y pues le costó trabajo porque es toda la pechera. Y el casco decía, es que sí, no es tan cómodo porque Cuéntanos ahora de estos elementos de metal, cómo los trabajaste y cómo fue este trabajo. Claro que sí, Enrique. Pues ahí recibí el apoyo de mi hermano, que mi hermano es músico y agrónomo. Él no tiene nada que ver con el vestuario, Ajá. pero es un hombre muy inteligente, muy curioso y muy dedicado, ¿no? Entonces, cuando me presenta el proyecto Rodrigo y empiezo a ver que va a necesitar trabajar una armadura, dije yo, híjole, pues yo no me voy a meter a estar trabajando los fierros, ¿no? Y entonces le Soldando y dije, todo. ajá, entonces le pregunté a mi hermano, le dije, oye, ¿cómo ves? ¿Te interesa? ¿Te gustaría ayudarme con esta parte? Y pues se animó, él hizo la vaina para la espada, nos documentamos también sobre las armaduras. La verdad es que tratamos una pieza de renta, sí se buscó realizarla, pero ese tipo de trabajos sí son bastante, pues sí, bastante onerosos, porque pues se trabaja la pieza y se forja, ¿no? De Ujú. manera pues muy artesanal. Sin embargo, la pieza que se tomó tuvo todo un tratamiento para que lograra esas texturas, para que evitara los brillos, obviamente que pues no iban a venirle bien a Jano, de que de repente pues se viera reflejado ahí en la armadura, ¿no? El fotógrafo o algo así, porque pues también nos sacaría. Entonces todo eso se fue como, digamos, atrezando o vistiendo a partir de elementos que encontramos, ¿no? Después de un buen rato de estar buscando algo, pues lo más apegado. Y bueno, estas piezas en particular me parece que cumplen bastante bien con lo que había. Técnicamente hablando, el casco no debería tener la unión al centro que tiene, así como está. Eso sí es algo mucho más contemporáneo, pero bueno, nos tomamos, te digo, no podemos hacer arqueología absoluta, pero en general creo que sí da la silueta y da el elemento y pues sí, tener a alguien con armadura, además estos personajes, estas personas que llegaron, no acostumbraban a usar la armadura completa, eso ya además empezaba a estar un poco en desuso y era únicamente para personas de mucho poder adquisitivo, ¿no? O caballeros muy cercanos a las guardias reales. Entonces lo que se acostumbraba era el yelmo y la pechera, ¿no? Entonces con eso, pues ahora sí que se la rifaban, ¿no? En sus cruzadas, en sus expediciones que iban a emprender. Tomemos en cuenta que para esta época principalmente había que cuidarse de flechas, espadas, mazos, ¿no? Ya había algunos elementos de pólvora, pero no eran tan comunes. Entonces una pechera era suficiente como para pues no morir con un flechazo, ¿no? Era como, bueno, pues te pueden dar en las piernas y eso, pero eso no te mata, ¿no? Entonces protegía pues órganos vitales, que era lo más importante, y eso era lo más convencional. Pues la verdad es que es un trabajo extraordinario, te digo, viéndolo ahí a la par de, es que es tentador hablar de eso, pero de la maqueta del Templo Mayor ahí en el Zócalo, pues no, nada, nada que ver. La verdad es que es un trabajo muy bueno el que hiciste, Clarice. Pues nada,
¿Algún otro trabajo en el que estés realizando, Clarice? Si la gente te quiere contactar, ¿dónde te encuentra? Y pues muchas gracias por ilustrarnos con todos estos temas que la verdad es que pues han enriquecido muy bien este episodio 9 de los especiales de 499. Muchas gracias. Además el 9 me encanta, es un número bien padre. Y lo Pues, estamos, te digo, es el 9, el episodio 9, exacto. pues actualmente, pues bueno, sigo activa. Acabo de entregar justo hoy una pieza de un alebrije para un cortometraje. Apenas se va a grabar, así que bueno, pues ya los detalles vendrán después. Entregué vestuario para una cena histórica, un proyecto bien padre. No está tan público, pero bueno, se hace en la Casa Rivas Mercado. Mm. Y pues este proyecto son actores que están improvisando y han hecho una investigación muy profunda, tanto de Rivas Mercado como de Porfirio Díaz. Y pues es una experiencia muy interesante porque el público a la hora de entrevistarlos puede pues un poco sentir que entrevista a un Porfirio Díaz o a un Rivas Mercado porque ellos tienen la información y la formación como improvisadores que les permite resolver las preguntas desde lo que pudiese sí haber sido una respuesta de un Porfirio Díaz o de un Rivas Mercado. Entonces, Wow. ahí también hubo que hacer como una investigación y bueno, esto que me encanta tanto, entonces está padre. Y pues actualmente soy la titular de lo que es hasta este momento el primer diplomado de diseño de vestuario para medios audiovisuales con el Centro Cinematográfico de la Comarca Lagunera, Plasma en Corto, y estamos por abrir ya la segunda generación. Entonces pues serían prácticamente en lo que estoy como de los proyectos freelance y en lo que estoy como de proyecto a largo plazo, que es esta parte de la formación académica que para mí es muy importante y que también me apasiona mucho la parte de impartir clases, ¿no? Pues ahora sí que en lugar de irnos formando sobre la marcha y a gritos y sombrerazos, que exista pues una profesionalización de esta labor en los medios audiovisuales, Enrique. En Sí. redes me encuentran como Clarice-Monde en Instagram. Clarice es con doble S y E al final. Y en Facebook estoy como @soyclarice, que es la fanpage, y ahí pueden ver absolutamente todo lo que hago. Me encanta compartir en qué ando y pues estoy abierta a contestar sus mensajes, sus comentarios y siempre ahí a colaborar en lo que se ofrezca. Pues buenísimo, Clarice, muchas felicidades. Por cierto, no quería dejar de mencionarlo, pero ahora que estabas mencionando eso del vestuario y habrá que hacerle mucha difusión, te quería preguntar un poquito sobre tu opinión de que justamente se anunció recientemente que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas hizo una alianza muy interesante con el CONALEP, en donde se van a integrar carreras técnicas, entre ellas tramoya para cine y audiovisual, montaje de iluminación, ahorita hablabas también que es una de las cosas que te gusta, construcción y montaje, utilería y decoración, y pues sí, naturalmente también vestuario. Pues me parece extraordinario que profesionalicemos la industria, Enrique. Yo creo que a la fecha uno de los grandes dolores de este medio es que pues la gente llega a suerte de sangre, sudor y lágrimas y de buscarse la información y la experiencia por donde pueda. Y eso también forma caracteres bastante a veces hostiles. Yo creo que tener información, tener conocimiento, ¿no? Ayuda a que hagas tu trabajo de una mejor manera, sin tanto estrés, porque cuando tú sabes lo que estás haciendo, cuando entiendes a qué te estás enfrentando, pues no tienes razones para estresarte, porque todo está un poco más bajo control. Siempre va a haber un nivel de estrés en la industria, porque es el ritmo de trabajo que yo no me imagino cómo podríamos evitarlo al 100%, pero sí creo que es una gran diferencia. Cuando yo me acerqué a audiovisuales, me acuerdo muy bien la primera vez que recibí una hoja de llamado, pues me quedé de hacer, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿y esto cómo lo interpreto? ¿Cómo lo leo? Y la verdad es que pues no mucha gente se acerca a ayudarte, ¿no? Cuando estás empezando. Entonces uno tiene que ver cómo le hace
y sacar el compromiso y entenderle, pero todo es sobre la marcha, entonces eso te hace pues tener un poco mal humor, un poco nervio, un poco porque pues estás cumpliendo con algo que no necesariamente dominas, entonces cuando hay la posibilidad de estudiarlo, ya sabes que es una hoja de llamado, ya sabes cómo armar tus cambios de vestuario, ya sabes cómo acomodar las cosas en un camión, en una vanette, porque pues es un sistema, o sea, lo que es real es que en cuanto a vestuario, más allá de la parte creativa, la parte operativa, es un sistema de trabajo y funciona igual aquí, en Estados Unidos, en Europa y en cualquier lugar del mundo. Es decir, un vestuarista que sabe hacer su trabajo puede trabajar en cualquier país porque se maneja exactamente igual. Cambiarán pequeñas nomenclaturas, pequeños detalles, pero el sistema de la industria fílmica justamente funciona porque cualquier elemento que pongas en cualquier momento o cambies, sabe qué está pasando en el momento de la producción en el que entra, ¿no? Y eso se puede enseñar. Entonces, pues bueno, yo creo que ha de haber alguna agenda detrás con la industria fílmica que tenga que ver con impulsarla, lo cual, si es así, que esa es mi intuición, sin mucho conocimiento de causa, pues me daría mucho gusto. Evidentemente han aumentado mucho las producciones en los últimos años en nuestro país, no solamente en la Ciudad de México, porque se está ampliando mucho también la descentralización de la producción fílmica. Tenemos Durango pegando durísimo, tenemos Monterrey con además una comunidad fílmica con la que estoy muy emparentada, afortunadamente, porque además me caen re bien y trabajan durísimo, que están empujando para volverse también sede de esta industria y no se diga Guadalajara, ¿no? Entonces, pues me parece excelente que se pueda aprender esto. Creo que no es algo, yo siempre le digo a la gente que mi trabajo es algo que cualquiera podría hacer con un poco de suerte y con un poco de como, pues no sé, de suerte principiante, ¿no? No es nada del otro mundo, pero sí tiene su chiste, ¿no? Y si alguien te puede pasar esa experiencia, pues que mejor, me parece muy bien, me encanta. Pues buenísimo. Sí, perdona por haberme salido quizá un poco del tema, pero quería aprovechar un poquito por lo que hablabas, a lo que te dedicas, sacar este tema y bueno, a mis escuchas les digo que estoy buscando justamente una charla para profundizar sobre este tema que me parece fundamental, pues ya también con los puntos que menciona Clarisse. Pues Clarisse Mont, muchas gracias por estar en este episodio, en uno de los que estoy realizando, de los que realicé a raíz de esta trayectoria de 499. Te agradezco mucho y pues nada, mucho éxito en lo que emprendas. Aquí tienes tu casa para anunciar lo que desees. Muchísimas gracias, Enrique, y qué padre que le estés dando esa dedicación a este proyecto que personalmente quiero muchísimo y en el que creo totalmente y me encanta que haya podido llegar a buen puerto finalmente, que ya lo estemos viendo en salas. Este episodio sale el 13 de agosto de 2021, justamente a 500 años de ese momento, y pues no creo que no se lo dije a Rodrigo, pero se lo diré en la última charla que tengamos, de estos episodios. Para mí fue un regalo estupendo esta reflexión en este pues momento tan particular de la historia. La verdad es que yo lo prefiero a darme una vuelta ahí por el rave del Templo Mayor. Pero bueno, muchas gracias, Clarisse. Muchas gracias, Enrique, un gusto. Esto fue el episodio 9 de los especiales de 499. Nosotros nos escuchamos con uno más todavía de estos. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y este es el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.